Hoy entenderás por qué no hay socialismo sin feminismo. Y es que todo lo que rodea al feminismo es una mentira, incluso sus orígenes. Las feministas argumentan que el 8 de marzo no es una fecha de celebración, sino de luto, porque según ellas se conmemora un trágico incendio en una fábrica textil que acabó con la vida de cientos de mujeres. Esto es completamente falso. El incendio fue real, pero no ocurrió un 8, sino un 25 de marzo de 1911. Y desde un año antes, en 1910, ya se llevaba a cabo la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, a la que asistieron cerca de 1 millón de personas. Durante ese evento, un año antes del incendio, la alemana Clara Zetkin propuso el Día de las Mujeres, sin establecer una fecha en concreto. Entonces, seguramente te preguntarás por qué cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Muy simple, porque un 8 de marzo de 1917 comenzó la Revolución Rusa. No es una broma, es totalmente cierto. La Unión Soviética y el feminismo están conectados desde sus orígenes. La revolución bolchevique que dio inicio a la URSS no puede entenderse sin la participación del colectivo feminista. Debido a la escasez de recursos provocado por la Primera Guerra Mundial, un 8 de marzo de 1917, del calendario gregoriano, las mujeres socialistas salieron a manifestarse. Esto ocurrió en la ciudad de San Petersburgo, que en aquel entonces se llamaba Petrogrado y era capital de Rusia. Las mujeres salieron a manifestarse pidiendo pan y algunas el fin del zarismo ruso. Poco a poco las personas se unieron a las protestas y todo se volvió tan grande. Así fue como dio inicio a la primera fase de la Revolución Rusa. ¿Te das cuenta cómo todo lo que rodea al feminismo es una mentira? El motivo por el cual cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer fue porque en esa fecha su muy entre comillas lucha condujo a la Revolución Rusa y con ello al nacimiento de la todopoderosa Unión Soviética. Y es que verás, las mujeres fueron pieza clave en la formación de la fracasada Unión Soviética. Desde un inicio, Lenin pensó en su utopía socialista como aquel sitio que provocaría la emancipación de la mujer. Todos los caprichos, no solo de la izquierda, sino del colectivo feminista, se hicieron realidad en la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de mujeres se inscribieron para ir a la guerra. Las mujeres armaron batallones y pilotearon aviones. Desde el gobierno provisional de 1917, se instauró el derecho al voto sin distinción de género. Además, en 1963, los soviéticos tuvieron a la primera mujer en ir al espacio, Valentina Tereshkova. Por si fuera poco, en 1920 la Unión Soviética se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la culminación del embarazo. El triunfo de la URSS fue el triunfo del feminismo. Todo lo que el colectivo feminista actualmente pide, alguna vez en la Unión Soviética se realizó. Hicieron tanto que fundieron la economía y dejaron a todo el país sin comida. Millones perdieron la vida. Durante todo el proceso de la Revolución Rusa, el país perdió a 1,5 millones de personas. Muchas, ¿no? Durante la utopía socialista de Lenin y Stalin, la URSS perdió de hambre y de frío a casi 30. Por guerra, 1,5 millones. De hambre y de frío, 30 millones. ¿Acaso este fue el gran logro del feminismo? Haber provocado el nacimiento de un estado que acabó con 1/4 de la población rusa. ¿Cómo es que no les da vergüenza? Pero esto no fue todo. Lenin puso a las mujeres en altos cargos soviéticos, entre ellas su propia esposa, quien organizó el sistema de educación socialista y también se encargó de crear la red de bibliotecas de la Unión Soviética. Irónicamente, Lenin también puso en puestos de poder a su amante, de nombre Inesa Arman. Era considerada como la mujer más poderosa de Moscú. Fue presidenta del Consejo Económico de Moscú y miembro del Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Y en el año de 1920 organizó la primer conferencia internacional de mujeres comunistas. ¿Tú sabes quién también tuvo una excelente relación de amistad con Lenin?
Clara Zetkin, ¿la recuerdas? La feminista que en 1910, durante la Conferencia de Mujeres Socialistas, propuso el Día de la Mujer. Ella fue alemana y formó parte de un partido político muy peculiar, el Partido Comunista de Alemania. Pero ojo, su rol dentro del Partido Comunista fue mucho más importante del que te imaginas. Ella fue elegida como representante del partido en el Parlamento alemán. Estoy hablando del icónico Reichstag. Representó al partido desde 1920 hasta el 28 de febrero de 1933. ¿Y por qué en esa fecha?, te preguntarás. Quienes sepan un poco de historia sabrán que entre el 27 y el 28 de febrero de 1933, el Reichstag se incendió. El edificio ardió en llamas, conmocionando a la población alemana. Se encontró un culpable, un comunista neerlandés, que fue condenado y recibió la pena capital. Tras ese acontecimiento se acusó al Partido Comunista de Clara Zetkin de provocar una insurrección y querer causar una guerra civil. La tensión fue tan grande que